En este vídeo vamos a hablar del intestino, nuestro segundo cerebro, y en particular de las razones por las que se considera al intestino nuestro segundo cerebro. El intestino es un órgano mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente cree. En primer lugar, el intestino es un órgano digestivo ya que su función principal es la digestión de alimentos, la absorción de nutrientes y la excreción de desechos. Pero el intestino también es un órgano endocrino, ya que en él se producen más de 20 tipos diferentes de hormonas. El intestino también puede considerarse un órgano inmunitario, ya que la pared intestinal alberga más del 70% de las células del sistema inmunitario. Además, el intestino grueso alberga más de 10 billones de bacterias, por lo que también puede considerarse un órgano microbiano. Y finalmente, el intestino también contiene el sistema nervioso entérico, formado por entre 200 y 600 millones de neuronas. El sistema nervioso en los humanos consta de dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, que está formado por el cerebro y la médula espinal, es el responsable de generar información, recibir y procesar información y de guardar la información. El sistema nervioso periférico a su vez se divide en dos partes: el sistema nervioso periférico sensorial y el sistema nervioso periférico efector, que principalmente es motor o secretor. El sistema nervioso periférico sensorial está formado por neuronas sensoriales, que captan información del exterior a través de los sentidos como son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, y envían esta información al cerebro. El sistema nervioso periférico efector está formado por neuronas efectoras, que reciben información del cerebro y envían esta información a las diferentes partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico efector puede ser somático o voluntario, como el responsable de que podamos flexionar un brazo, y autónomo o involuntario, que controla movimientos involuntarios como el latido del corazón. El sistema nervioso autónomo se divide a su vez en el simpático, que controla los movimientos que nos preparan para la actividad, y el parasimpático, que controla los movimientos que nos preparan para el reposo. Además, en el intestino tenemos el sistema nervioso entérico, que está formado por neuronas sensoriales, que captan información del intestino y la envían al cerebro, y neuronas efectoras, tanto motoras como secretoras, que reciben información del cerebro y controlan los movimientos y las secreciones intestinales. El sistema nervioso entérico, tradicionalmente se ha considerado parte del sistema nervioso periférico. Sin embargo, el hecho de que comparta neurotransmisores y moléculas de señalización con el sistema nervioso central, ha llevado a algunos expertos a considerarlo un sistema independiente. Seguro que la mayoría de vosotros habéis oído el término segundo cerebro para referirse al intestino. Y probablemente os preguntáis el por qué. La razón es que en el intestino está el sistema nervioso entérico, que como acabamos de comentar tiene un número muy elevado de neuronas y presenta cierta autonomía, por lo que se considera que podría actuar como un segundo cerebro. El sistema nervioso entérico tiene entre 200 y 600 millones de neuronas, un número muy elevado, pero muy alejado de los 100 billones, con B, de neuronas que tiene el cerebro humano. Por lo que no es de extrañar que el cerebro humano y no el intestino sea capaz de realizar actividades tan sofisticadas como escribir poesía o solventar problemas matemáticos. Sin embargo, el número de neuronas del sistema nervioso entérico sí que es comparable al número de neuronas que tiene el cerebro de un perro, que tiene en torno a unos 500 millones de neuronas. Y con 500 millones de neuronas, todos sabéis que hay perros bastante inteligentes. Por lo que si nos basamos en el número de neuronas, no parece tan descabellado considerar al intestino nuestro segundo cerebro. Además, el sistema nervioso entérico puede actuar de forma autónoma. En ratones, se ha demostrado que si separamos el intestino íntegro, incluyendo al sistema nervioso entérico, del resto del cuerpo del animal, el intestino sigue manteniendo movimientos intestinales, a pesar de estar desconectado del cerebro. Lo que demuestra que el sistema nervioso entérico es capaz de controlar al intestino de forma autónoma, y por tanto apoya la idea de que puede funcionar como un segundo cerebro. Hay investigadores que van más allá y se refieren al intestino como nuestro primer cerebro. E imagino que de nuevo os estáis preguntando el por qué. La razón es que al analizar el sistema nervioso de animales muy poco evolucionados, como son la hidra o la estrella de mar, se observó que los sistemas nerviosos de estos animales, que básicamente consisten en redes de neuronas que dan apoyo a los sistemas digestivos,
presentaban muchas similitudes con el sistema nervioso entérico que tenemos los humanos, lo cual sugiere que nuestro sistema nervioso entérico probablemente evolucionó a partir de estos sistemas nerviosos primarios. Mientras que nuestros sistemas nerviosos central y periférico, que presentan muchas menos similitudes con estos sistemas nerviosos primarios, lo más probable es que se desarrollaran posteriormente a partir del sistema nervioso entérico. Por lo que en base a estas observaciones, tampoco parece tan descabellado referirse al intestino como nuestro primer cerebro. Sin embargo, independientemente de si nos referimos al sistema nervioso entérico como nuestro primer o segundo cerebro, desde nuestro punto de vista, lo realmente relevante es saber si podemos referirnos al sistema nervioso entérico como cerebro. Un conjunto de neuronas per se no constituye un cerebro. Para que formen un cerebro, las neuronas deben tener un nivel de organización determinado. En los animales poco evolucionados el sistema nervioso consiste en neuronas que se organizan formando redes. Un ejemplo de animal con este tipo de sistema nervioso es la hidra. A medida que los animales evolucionan, también lo hacen sus sistemas nerviosos en los que las neuronas se agrupan formando ganglios, lo que resulta en sistemas nerviosos más eficientes. Un animal con este tipo de sistema nervioso es la estrella de mar. Los sistemas nerviosos de los animales han seguido evolucionando e incrementando su eficiencia con la agrupación de ganglios formando cerebros. Entre los animales menos evolucionados que tienen cerebro está la sanguijuela. ¿Y qué pasa en el sistema nervioso entérico? Las neuronas se agrupan formando ganglios, ¿y estos formando algo parecido a un cerebro? El sistema nervioso entérico no solo tiene un número elevado de neuronas, sino que además, estas están bien organizadas. El sistema nervioso entérico se organiza en tres partes. Una parte sensorial compuesta por neuronas sensoriales, que captan estímulos en el lumen del intestino, como por ejemplo la presencia de alimentos, y transmiten esta información a las neuronas que comunican con el cerebro. Las neuronas que comunican con el cerebro son de dos tipos: las neuronas ascendentes que llevan la información del intestino al cerebro, y las neuronas descendentes que llevan la información del cerebro al intestino, en particular a las neuronas efectoras. Y por último la parte efectora formada por las neuronas efectoras que también son de dos tipos: las neuronas secretoras que controlan las secreciones intestinales, y las neuronas motoras, que controlan los movimientos intestinales y que a su vez se dividen en neuronas excitadoras, que inducen los movimientos, y neuronas inhibidoras, que los inhiben. Como veis, las neuronas en el sistema nervioso entérico están organizadas, pero su agrupación está lejos de formar algo similar a un cerebro, por lo que referirnos al intestino como cerebro quizás sea excesivo. Independientemente de cómo decidáis referiros al sistema nervioso entérico, espero que con este vídeo os haya quedado clara su complejidad.